Continuando este estudio, el cual lleva como título El caso del misterio de las dos casas. La historia de una familia que necesita ser rescatada, parte 4. Ya en esta parte 4 vamos bastante adelantados en lo que es el punto que queremos llegar. Cómo es que de un hombre el Eterno formó una familia y cómo de esta familia se iba a crear una nación. Ya vamos a entrar en la creación de esta nación. Y como nación, obviamente, tendría su carta magna. Ahorita vamos a descubrir cuál fue esa carta magna. Pero para poder entrar bien en este tema bien fascinante y saber cómo que esta familia se convirtió en esta nación, tenemos que hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Como ya había dicho, el Eterno escoge un hombre del Medio Oriente, especialmente en lo que se le conoce hoy en día como la luna creciente, específicamente en Ur de los Caldeos, lo que se conoce hoy en día como Irak, llamado Abraham, y que de Abraham, entonces, él llama a este hombre para sacarlo de esa tierra. Ya nosotros conocemos un poco la historia acerca de esto, y luego, al Abraham responder al mandato del Eterno, el Eterno empieza a darle bendiciones progresivas, o mejor dicho, empieza a cumplirle todo lo que le prometió progresivamente. Y le dice de que de parte de él le iban a hacer no solamente una descendencia, pero que su descendencia iba a ser una nación. Pero lo interesante es que no solamente iba a ser una nación, sino que iba a ser muchas naciones. O sea, que iba a ser una nación, o sea, un gentil, y que iban a ser muchos gentiles. Recordemos que la palabra para nación es la palabra hebrea goy, que también se puede traducir como gentil. Y la palabra plural de goy es goim, que se traduce hoy, o sea, naciones, o sea, gentiles. Y vemos cómo que el Eterno va contestándole esto progresivamente. Vimos que entonces empieza el cumplimiento de la descendencia, naciéndole su hijo, que de ahí es que va a seguir esa línea de bendiciones al cual él llamaría a este hombre como Isaac, o sea, Isaac, como se ha traducido al español, y le promete lo mismo, o sea, que de él, específicamente de él, de su ser, de sus lomos, como les dijo Abraham, iba a salir no solamente una nación, pero que iba a salir naciones. De Isaac o de Isaac le nace dos hijos, pero el hijo que el Eterno decide escoger para seguir la batuta fue Jacob. Eventualmente, Jacob, el Eterno, le cambia el nombre y le sigue esas bendiciones que le había prometido no solamente a su padre Isaac o Isaac, pero a su antepasado Abraham. Le dice lo mismo, que de él le saldría no solamente una nación, pero muchas naciones. Y le recuerda de que esas naciones iban a ser como los peces. Y es donde viene lo interesante de la promesa del Eterno y que todo está ligado en la profecía. Eventualmente vemos que Jacob escoge a uno de sus hijos para que lleve la batuta. Y ese hijo, nosotros lo conocemos, él lo nombra como Joseph. El nombre Joseph, como lo estudiamos, es añadirá, añadirá. Y vimos cómo los hermanos, por el simple hecho de sentirle envidia, lo venden a una nación pagana, una nación extraña. Después el Eterno le da su bendición, lo apoya en todos los asuntos que él emprende, y es así de que él llega a ser el segundo en esa nación extraña, la cual la escritura llama Misraim o Egipto. Después, en cierto suceso del tiempo, vemos cómo
todo el mundo empieza a tener hambre, pero por razones que ya estudiamos, los egipcios tienen comida guardada que empiezan a vender a aquellos que no hicieron lo que ellos hicieron. Entre ellos estaban los hermanos de Joseph, que fueron a buscar comida a Egipto. Sabemos nosotros que según la historia de las escrituras, ellos no llegaron a reconocer a Joseph cuando lo vieron. Joseph obviamente sí que lo reconoce. Para ellos, Joseph era un extraño. Para ellos, Joseph era un gentil. Para ellos, Joseph era un pagano. Obviamente, Joseph guardó su corazón. Lo que sí es que su apariencia física no lo dejaba o no dejaba que sus hermanos se dieran cuenta de quién era realmente. Pero después, como vimos, Joseph se le revela, ellos se dan cuenta que realmente es su hermano y entienden todo el plan del Eterno. Y es así de que Joseph no solamente hace de que sus hermanos vayan a vivir a Egipto con él, pero también manda a llamar a su padre Jacob, que ya para ese entonces el Eterno, como ya sabemos la historia, había cambiado el nombre por Israel. Eventualmente también estudiamos que Jacob ya está a punto de morir y Jacob escucha de que su hijo Joseph, el preferido, va a irlo a visitar. Y va con él, o sea, con Joseph, sus dos hijos. Su mayor, que es Menashe, que estuvo en Egipto, y también a Efraín, que también nació en Egipto, obviamente. Estudiamos que Menashe significa es me hizo olvidar, o el que hace olvidar. Y Efraín, sé fructífero. Y estudiamos un poco acerca de la raíz de cada nombre. Y también vimos cómo cuando el mismo Jacob ve a esos dos muchachos, él le dice a Joseph que él iba a adoptar legalmente a esos dos muchachos y que estos dos muchachos, Menashe y Efraín, iban a pasar a ser hijos legales. Es más, hasta leímos y comprendimos que los dos hijos mayores de Jacob, en este caso Rubén y Simeón, ellos iban a ser desplazados por los dos hijos de Joseph. Luego, cuando eso pasa, este Jacob le va a dar su bendición. Cuando se da cuenta de lo que está haciendo este Jacob, Joseph decide interrumpirlo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jacob? Jacob iba a bendecir a los muchachos, pero Joseph había puesto a los muchachos en orden de edad, o sea, enfrente de Jacob, en el cual la mano o el brazo derecho de Jacob estaba el mayor, en este caso Menashe o Menashe, y en el lado izquierdo estaba Efraín. Y resulta que en vez de Jacob poner su mano derecha al que lo estaba mirando en ese momento, o sea, en este caso a Menashe o a Menashe, y poner su mano izquierda a Efraín, él cruza los brazos. Y en ese cruce pudimos ver que se forma una figura, y es la figura de un pez, para dar a entender un mensaje profético que Joseph iba a dar. Entonces pone su mano derecha que le correspondía al mayor, o sea, a Menashe, se la pone es al menor, a Efraín. Y su mano izquierda que le correspondía al menor, se la pone el mayor. Y es así que este Joseph o José se enoja y le dice, no, padre, así no. El mayor es Menashe y el menor es Efraín. A lo que Jacob le dice, no, hijo mío, yo sé, yo lo sé. Y empieza a dar un discurso acerca de lo que él quería hacer en ese momento. Y le dice a él, ciertamente que Menashe va a ser grande y que él iba a ser una nación grande. Pero Efraín iba a ser mayor que Menashe. Y le da estas palabras, unas palabras que muchas veces pasamos desapercibido cuando no estudiamos. En hebreo, él le dice Melo Hagoyim, que usualmente se traduce al español como un conjunto
de naciones. Multitud de naciones en otras versiones que se ha traducido. Y estudiamos que en griego, tomándolo de la Septuaginta, si vamos a ser más exactos, dice pletos etnon. Pero si nosotros comparamos la traducción tanto en hebreo como en griego, podemos entonces concluir que en español también se puede traducir como la plenitud o la llenura de gentiles. O sea que cuando Jacob le estaba dando la explicación profética de quién iba a ser Efraín, le estaba diciendo a Joseph que él iba a ser esa plenitud de gentiles, esa llenura de gentiles. Pero ¿cómo llegamos a eso como conclusión? Estudiando las escrituras y no solamente basándonos en el simple hecho de las traducciones que tenemos hoy en día. El que es realmente estudiante de las escrituras y empieza a investigar estos, va a llegar a la conclusión que estamos llegando ahora en este momento. Luego de dar la bendición a estos dos muchachos y confirmar proféticamente que Efraín será la plenitud o la llenura de gentiles, entonces es cuando vamos a entrar a esta parte bien importante de este tema. Recordemos que Israel entra a Egipto o a Misraim como familia. No había muchos. De hecho, entran alrededor de 70 personas. O sea, Israel básicamente se gesta en Misraim, o sea, en Egipto. Egipto sirve como ese vientre o como esa matrix para la gestación de Israel. De nuevo, Israel entraría como una familia de 70 y saldría después como una nación. Esto después de alrededor de aproximadamente 400 años. O sea, 4 generaciones aproximadamente. En este caso ya era una multitud. Ya se había multiplicado. ¿Y esto por qué? Presta atención, porque es muy importante. El Eterno utilizaría a Misraim o Egipto como vientre o como matrix para guardar a los hijos de Israel que se siguieran mezclando con las tribus circunvencinas de Canaán. Recuerda de que ya estaba pasando eso. Ya los hijos de Israel se estaban mezclando con gente de alrededor, lo cual iba a traerles consecuencias. Entonces, para evitar eso, básicamente lo que pasó fue de que el Eterno permitió que esta familia entrara para que no sucediera eso. Es más, la única mezcla que realmente se ve en ese extremo como tal fue la de Joseph, y sabemos el por qué. Pero si usted lee la historia y lee las escrituras, usted no se va a dar cuenta muy raramente, o se puede decir ocasionalmente, que un hebreo se mezclara con un egipcio. De hecho, está más que comprobado, según la historia, que los egipcios trataban de no mezclarse con la raza hebrea. Usted estudia, por ejemplo, algunos aspectos de lo que es los egipcios, los de Misraim, y ellos trataban de mantener su raza básicamente pura. Por ende, era muy raro que un egipcio se mezclara o se casara con una que no fuera egipcia. Tenía que ser egipcia. Entonces, por ello, el Eterno permitió que ellos se quedaran todo ese tiempo, para que cuando entraran y se volvieran una familia, no tuvieran tanta mezcla. Ya habiendo dicho esto, analizando el por qué es que el Eterno permite que el pueblo hebreo entrara como familia en el pueblo pagano, y que entendimos que no había ni mínima posibilidad como nación que se mezclaran entre ese pueblo pagano,
permitió que el pueblo permaneciera todos esos años. Y por eso vamos a seguir leyendo en el libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 49, el inicio de las bendiciones que Jacob iba a dar a todos sus hijos, desde el primero, o desde el mayor hasta el menor. Y estas son bendiciones proféticas. Y vamos a analizar algo bien interesante que tiene que ver con los aspectos particulares, individuales de cada tribu o de cada hijo que eventualmente se convertiría en una tribu. Y esto que vamos a leer nos va a mostrar un poco de quiénes eran estas tribus y en qué ellos se movían como tribus o como ser particular e individual. Y usted va a notar un poco de las características de estas tribus. Entonces, Jacob empieza a llamar a cada uno de ellos y dice, desde el verso 1, entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse para decirle lo que les va a suceder en los días venideros, o sea, en el futuro. Y no solamente a ellos, porque es que el problema de la mente de Occidente o de una persona de Occidente es que pensamos que se lo está diciendo solamente a ellos en ese momento. Pero no, se lo está diciendo a ellos en ese momento, pero proféticamente hablando, se está refiriendo a toda su descendencia. Y dice, congréguense y escuchen, oh hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su padre. Y hay algo que tenemos que entender que tiene que ver con la historia de esta familia. Cuando en las escrituras se refiere al pueblo hebreo como hijos de Jacob, está hablando cuando Jacob no ha tenido esa experiencia que tuvo con este varón con quien luchó y que eventualmente le traería el cambio de nombre. Entonces, cuando dice Jacob, está hablando más que todo del esfuerzo humano. Hijos de Jacob es que están en la carne, no están en el espíritu, no están bajo la voluntad del Eterno. Y por eso que dice después, escuchen a Israel, su padre. O sea, ustedes ahorita mismo están en la carne. Ustedes, a pesar de que ustedes son mis hijos, están en la carne, por ende, su identidad todavía sigue siendo carnal. Cada vez que usted escuche en las escrituras o cada vez que usted lea en las escrituras referirse a los hebreos como hijos de Jacob, es porque ellos no están andando en la voluntad del Eterno. Pero cuando usted lee, en la mayoría de los casos, que se habla de ellos como Israel, sobre todo cuando el Eterno se está refiriendo a ellos, es porque ellos están caminando en la voluntad del Eterno. Recuerde de que el nombre Israel se puede traducir como el que pelea, el que persevera con el Eterno. Y dice eventualmente en el verso 3, Rubén, o sea, el primer hijo, obviamente el primogénito, dice, tú eres mi primogénito, mi fuerza y mi primicia de mi vigor, superior en rango y superior en honor. ¿Por qué? Porque fue el primero. Recordemos de que para esa gente del Medio Oriente, ellos tenían un gran valor al primogénito. De hecho, la Torá no pierde eso por ninguna razón, a no ser que pase lo que ya se le explicó anteriormente, que el Eterno tenga planes con cualquiera de los hijos del que él escoge para ponerlo como primogénito, o cuando el primogénito, por locura, por no guardar eso como pacto, decide abandonar su primogenitura. Entonces, aquí va a pasar algo doble. Primero, como lo vamos a ver, Rubén, a pesar de que es primogénito, mire lo que pasa. Inestable como el agua. Entonces, usted va a estar dándose cuenta de las características de un hijo o descendiente de Rubén. Es inestable,
Dice, no superarás más, o sea, no avanzarás mucho, porque cuando te subiste a la cama de tu padre, trajiste desgracia a mi lecho, se subió. Vamos a ver que la mayoría de los hijos de Israel, con relación a los descendientes de Rubén, pueden ser personas que tengan esta tendencia que estamos leyendo aquí. Tendencia que Rubén tenía. Después dice, Shimón y Leví son una pareja, o sea, como que eran hermanos muy entrañables, que eran como que los que estaban más apegados, con pinches, como decimos en muchos de nuestros países. Sus armas son herramientas de maldad. Entonces ya vemos una característica de Shimón y de Leví, que eran personas que tendían a hacer este tipo de línea. En este caso, de guerras, o si ven una persona muy tirada, muy tendiente a armar tendencias bélicas, ya usted sabe que puede ser que sea de la línea de Shimón y Leví. Y dice más adelante, que mi persona no se incluya en el concilio de ellos, que mi ser no se cuente en su asamblea, o sea, en el grupo de ellos. Pues cuando se enojan, matan hombres y por capricho mutilan bueyes. Entonces ya usted se va dando cuenta qué características tienden a tener los hijos de Simón y los hijos de Leví. Que dice, maldita sea su ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob, o sea, en lo que son en la carne. Los dispersaré en Israel. Y algo bien interesante, porque como vamos a leer y que muchos también estudiaron conmigo, Leví no tuvo tierra propia. El Eterno, esto era un mensaje profético diciendo que Leví iba a estar en todos los establecimientos de Israel. No iba a tener tierra propia como los demás hijos de Israel tuvieron. En este caso, las demás tribus tuvieron. Obviamente ellos tenían su tierra, pero no una tierra establecida como departamento o como estado, sino que a cada hijo de Leví lo iban a poner donde estaban los demás hijos de Israel. Y así pasó, tal y cual como Jacob lo está narrando. Y también pasó de igual forma como Shimón. Cuando entremos de nuevo al estudio del libro, o los que se acuerdan cuando estudiamos el libro de Yehoshua y el libro de los jueces, vimos cómo es que se repartió la tierra tanto a este Leví como a Shimón, especialmente Leví, sobre todo y especialmente a Leví. Entonces, leemos más adelante. Y tú, y aquí nos vamos a detener un ratico porque este hijo que le sigue va a cumplir una función bien importante con relación a este tema. Dice, tú, Yehudá, tus hermanos te alabarán. De hecho, Yehudá significa alabanza a Yahweh. Tus hermanos te alabarán. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán a ti. Esto indica que proféticamente Yehudá vendría a ocupar un escalafón importante entre los hijos de Israel. O sea, Yehudá sería un príncipe, mejor dicho, válgame la redundancia, principal, importante entre los hebreos, entre los hijos de Israel. Es más, sería el primero. Se puede decir que él eventualmente sería el que llevara la batuta como primogénito. No declarado como primogénito, pero llevaría la batuta como representante principal de los hijos de Israel.
para que me entiendan mejor. Porque realmente no es que Yehudá llegó a ser primogénito, pero sí llegó a ser la cabeza principal que guiaría a sus hermanos. Y vamos a ver algo bien interesante con Yehudá, porque él pasaría a ser el hijo mayor o el representante del hijo mayor. Y tengan esto pendiente, porque esta expresión de hijo mayor la vamos a ver más adelante en un pasaje de las escrituras nazarenas, a los que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, hijo mayor, porque se va a dar cuenta usted, como yo me di cuenta, que va a haber un paralelismo o más bien una silogía, por decirlo de alguna forma, o un paralelismo más bien diría yo, entre lo que es el hijo mayor y el hijo menor, en lo que estamos estudiando. Y dice, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. ¿Por qué? Porque él será el cabecilla. Yehudá es un cachorro de león y por eso eventualmente usted se va a dar cuenta, hablando de Yehudá, el león de la tribu de Yehudá. Y vamos a ver que eso se está refiriendo más específicamente a uno que iba a ser el representante absoluto que iba a salir de la tribu de Yehudá. Dice, de la casa, hijo mío, has vivido. Él acecha, se agazapa como un león, como el rey de las bestias, a quien se atreve a despertarlo. Ahora mire esto, verso 10. El cetro, o sea, el principado, o sea, el reinado, no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante, o sea, que Yehudá iba a tener el poder legislativo, el poder de ley para gobernar sobre el resto de Israel. De Yehudá era que iba a salir todos los designios de gobierno, dice, de entre sus pies. Pero, noten algo, dice, hasta que venga Shiloh, y el homenaje de los pueblos será suyo. O sea que Yehudá tendrá el poder de gobierno entre Israel, o por lo menos lo que iba a quedar de Israel, como lo vamos a ver, hasta que viniera Shiloh. Y Shiloh, según los comentaristas, no solamente en el lado del cristianismo, pero los comentaristas antiguos judíos, yehuditas, y también según, más importante, desde el punto de vista de las escrituras hebreas, o sea, el Tanaj, lo que se llama el Antiguo Testamento, hoy en día entre los cristianos, Shiloh es una representación a el rey Mesías. Y hay muchos comentaristas, sobre todo en la historia, existen algunas traducciones al arameos que se conocen como los Targum. Los Targum en plural es Targumín, que estas traducciones al arameo vendrían a ser como si fueran interpretaciones. Y estas traducciones interpretativas, parafraseadas, dicen que este Shiloh es el Mesías. Entonces, hasta que venga Shiloh, Yehudá iba a seguir gobernando a los hijos que estuvieran en ese momento o hasta que estuvieran en ese momento de Israel. Este Yehudá sería el que estableciera las pautas de gobiernos como él quisiera, hasta que viniera Shiloh. ¿Por qué? Porque Shiloh, aquí en esta traducción, dice, y el homenaje de los pueblos será suyo. En la traducción, por lo menos de la Reina Valera, usted lo va a ver diferente. Vamos a ver qué dice la Reina Valera. Vamos a ir al libro de Bereshit, capítulo 49. Y vamos a leer
desde el verso 10 y usted se va a dar cuenta. Dice, cachorro de león, Yehuda, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así león viejo, ¿quién lo despertará? Ah, mire esto, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí en esta traducción, o en esta versión dice, y en él se congregarán los pueblos. Ahora, si vamos a un interlineal hebreo de ese mismo pasaje, Bereshit o Génesis, capítulo 49, verso 10, vamos a encontrar algo más interesante. Y aquí está. Hasta que venga Shiloh. Y aquí dice, y aquí es donde tenemos que prestar atención. Y Kehat. Y esta expresión hebrea, y Kehat, que se ha traducido en la Reina Valera como congregar, y en esta versión de la versión israelita nazarena, el homenaje, esta expresión, y Kehat, mire cómo o de dónde sale. Sale de la raíz hebrea Yichak o Yikak, con el número de Strong 3349, que se puede traducir como congregarán, perfecto, pero tiene que ver más con enseñanza y obediencia. Teniendo en cuenta esto de congregar, ¿por qué congregar? Porque el Mesías iba a enseñar, como dicen los profetas, correctamente la Torá. Eso después lo vamos a estudiar en otro tema que yo voy a traer aquí. Y no solamente enseñar correctamente la Torá, pero esta palabra tiene que ver con obediencia. Así de que cuando se está hablando acerca que hasta venga Shiloh, tiene que ver de que él enseñará a los pueblos. O sea, además de enseñar, él más bien le transmitirá la enseñanza a los pueblos para que obedezcan. Y esto nos muestra algo. La razón por la que vamos a estudiar eventualmente esto que estamos tocando, que tiene como subtítulo la historia de una familia que necesita ser rescatada, vamos a aprender de qué necesita ser rescatada. ¿Por qué es que esta familia que estamos estudiando necesita ser rescatada? Shiloh iba a ser que estos pueblos que ya hemos estudiado antes llegaran a ser rescatados, pero por medio de la enseñanza. Y esa enseñanza que iba a traer Shiloh tiene que ver con la obediencia. Por eso les digo a ustedes que eso de creer, de que yo creo y punto, yo creo y soy salvo, yo creo y ya yo estoy del otro lado, ya preparadito a irme al cielo, es una enseñanza que es peligrosa. Porque aquí estamos viendo que la razón por la cual Shiloh va a aparecer es para enseñar la obediencia al pueblo. Y obviamente, como vamos a seguir estudiando y también vamos a traer el tema, el Mesías, que tiene que ver con este Shiloh, con la figura de Shiloh, va a enseñar nada más y nada menos que la instrucción del Eterno, la Torá explicada de la forma espiritual. Así que podemos volver a decir entonces que ciertamente Yehudá obviamente iba a tener el principado
iba a ocupar el lugar de hijo mayor y que iba a reinar y a legislar entre los que quedaran o los que estuvieran quedando de las tribus de Israel, pero hasta que viniera Shiloh. Shiloh les iba a quitar todo ese poder. Y Shiloh, por medio de esto que él escogería, iba a empezar a seguir la enseñanza que él les dejó a sus estudiantes o discípulos. Shiloh llegaría a pasar la enseñanza para que los pueblos obedecieran. Entonces, ya vemos un poquito de las características de este Shiloh. Pero también vemos las características de Yehudá. Recordemos que de una u otra forma, Shiloh iba a salir de Yehudá, por eso es que lo nombra en la profecía de Yehudá. Y después vemos cómo eventualmente el Eterno empieza a bendecir al resto de sus hijos. No quiero detenerme con el resto. Usted va a hacer la tarea de seguir leyendo todo este capítulo donde narra todo lo que tiene que ver con las bendiciones de los hijos de Israel. Y así usted va a saber un poco más de lo que es las características de cada hijo de Israel, de cada tribu. Pero ya para terminar, en este caso, este pasaje, yo quiero que tengamos en cuenta que, primero que todo, cada palabra que se encuentra en las escrituras es porque tiene un significado. Y también habíamos leído un poco acerca de cómo el Eterno, por medio de Jacob, él iba a sacar estas naciones, o iban a salir naciones. Y recordemos de que la palabra naciones está relacionado al número 10. Tengan eso pendiente porque vamos a tocar eso de nuevo. Usted ahora mismo podrá preguntarse, pero ¿por qué nombra esto? ¿Por qué el número 10? ¿Por qué no da una explicación? Después lo vamos a tocar. Usted escríbalo o téngalo en su mente, porque cuando llegue el momento vamos a decir lo mismo. El número 10, que tiene que ver con naciones. Luego de que ellos, ya estando en Egipto y que la familia empieza a crecer, podemos leer eventualmente, ya no solamente al final, pero al principio del siguiente libro, o sea, el libro de Shemot o Éxodo, cómo es que un rey muchos siglos después se olvida del bien que este Joseph le trajo al pueblo de Egipto, al pueblo de Misraim. Y resulta que el pueblo que quedó gobernante, el pueblo que en este caso se olvidó, fue este pueblo que trajo este faraón, este faro, que hace a los hijos de Israel esclavos. Y ellos permanecen de esclavos por muchos siglos. El pueblo de Egipto, el pueblo de Misraim, los hace esclavos por muchos siglos. Esto le permite al Eterno eventualmente escoger a un hombre. Como ya nosotros sabemos la historia, si usted lee, por ejemplo, el libro de Shemot o Éxodo desde el capítulo 1 en adelante, usted se va a dar cuenta que escoge a una familia entre los levitas, de los hijos de Leví, entre cual se habla acerca del hijo de Leví llamado Amram, el cual le nace dos hijos varones y uno de ellos es el menor, al cual eventualmente en una forma supernatural lo esconde y llega a vivir entre los egipcios, que cuyo nombre en egipcio llega a ser Moisés. Moisés no es un nombre hebreo. Moisés es un nombre egipcio. Luego de escoger a este hombre para sacar a su pueblo
en este caso, ya para que el pueblo de Israel naciera como nación. Recuerde, se gestó en Egipto como familia y llegaría a nacer, a salir como nación. Y le escoge a este hombre llamado Moisés para sacar a el pueblo hebreo, al pueblo de Israel, de Egipto. Sacarlo de la esclavitud a la libertad. Obviamente, como ya sabemos también la historia, no sin antes poner a Misraim o a Egipto juicio tras juicio, como lo podemos leer también en el libro de Shemot o Éxodo, desde los capítulos aproximadamente 9 en adelante. Como vemos que el Eterno va aplicando plaga tras plaga hasta que el pueblo Misraim, pueblo egipcio, deja salir al pueblo de Israel. Luego de sacar al pueblo hebreo de Misraim, o sea, de Egipto, sabemos nosotros también que el Eterno empieza a darles mandamientos e instrucciones, o sea, mejor dicho, la carta magna de ellos como nación, o sea, la Torá. De hecho, muchos de estos mandamientos o instrucciones que eventualmente ellos empiezan a recibir, obviamente aceptándolo de antemano, como muchos de nosotros ya lo hemos estudiado, vendrían a ser esos mandamientos e instrucciones un poco como que extraños y hasta en muchos de los casos hasta entendibles, que, o sea, que no se entienden a simple vista, hasta que obviamente usted en el transcurso de la lectura hasta el día de nosotros, adquiriendo información o arrojando más información en el texto, y nosotros como estudiantes, obviamente objetivos, nos dedicamos a la investigación del tema, entonces uno llega por lo menos a vislumbrar lo que ese mandamiento puede estar tratando. Le voy a poner un ejemplo que tiene que ver, de hecho, con este tema que estamos hablando. En el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 13, en el verso 13, hay este mandamiento que si no prestamos mucha atención, pasamos desapercibido. Mire lo que dice. Pero todo primerizo de asna lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, tiene que romperle el pescuezo. Después dice, tienes que redimir a todo primogénito varón entre tus hijos. En otra versión está mejor traducida que en esta. Por ejemplo, la Reina Valera dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, o sea, su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Qué mandamiento es este? Si usted lee, por ejemplo, los pasajes anteriores, usted va a decir de que esos pasajes no tienen nada que ver con esto. Pero cuando nosotros entendemos proféticamente que el Eterno tiene un plan que ha escondido, recuerde lo que quiere decir Safnapanea, que el Eterno guardó para eventualmente sacar a la luz ese mensaje, entonces comprenderemos el porqué de este mandamiento. Vamos a saber quién es este primogénito de asna, o sea, de burro, que tiene que ser redimido con un cordero. ¿Quién es ese primogénito de burro, de asno? Que aquí aparentemente no tiene sentido ese mandamiento. Y que el Eterno, ese primogénito o ese descendiente de asno, lo iba a redimir con un cordero. Anoten eso, subrayenlo, porque usted se va a dar cuenta quién es esa descendencia de ese asno o de ese burro, que el Eterno va a redimir con un cordero.
también vamos a encontrar frases que a simple vista uno puede decir, bueno, se está refiriendo a este tipo de persona. Pero esas mismas frases eventualmente las vamos a encontrar más adelante en lo que se conoce hoy en día como Nuevo Testamento. O sea, en los escritos de los nazarenos, los escritos de los primeros discípulos o estudiantes. Por ejemplo, vamos a ir a ese mismo libro que estamos tocando ahora, Shemot o Éxodo, pero vamos ahora al capítulo 19. Y ahí sí, usted y yo vamos a estar uniendo los cabos para entender el tema de esta familia que tiene o necesita ser rescatada. Si vamos al verso 19, en adelante, mire lo que dice. Perdón, verso 5. Mire lo que dice. Ahora pues, si ustedes, y aquí hay un énfasis muy interesante, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, o sea, mi pacto, que dice, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. Y en verdad, toda la tierra es mía. Ahora miren, noten esto. Pero ustedes me serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que le hablarás a los hijos de ¿quién? De Israel. En otra versión dice, ahora pues, en la Reina Valera, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdote y gente santa, o sea, nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta misma expresión la vamos a encontrar más adelante en los escritos nazarenos. ¿Acaso el Eterno no cumple su palabra? ¿Acaso su palabra no permanece para siempre? ¿A quién realmente Kefas, o al que se conoce en Occidente, en castellano, como Pedro, le estaría hablando? ¿Será a un nuevo pueblo? ¿O Kefas sabía realmente que estas palabras pertenecían al mismo pueblo por el cual fueron dadas estas palabras anteriormente? Y la vamos a recordar después. Pero tengamos pendiente eso. ¿Cómo es que ellos iban a ser ese reino de sacerdote y nación santa? Lo leímos en el verso 5. Si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, o sea, mi pacto. O sea, no pecan. Mire, tanto es así la importancia de el obedecer fielmente y cumplir el pacto con el Eterno, porque el Eterno todo lo que hace es por medio de pacto. Yo no puedo tener una relación íntima sin pacto, sin alianza con el Eterno. El Eterno todo lo hace por medio de alianza. Eso de que no es que yo no tengo que estar haciendo ningún tipo de alianza ni pacto, entonces no sabe ni siquiera dónde está metido. Porque aún todavía aquellos que abrazan al Nuevo Testamento, eso es lo que quiere decir. Nueva alianza, nuevo pacto. De hecho, muchas personas desconocen el término que vamos a explicar un poquito con más amplitud eventualmente, que proféticamente hablando, ya se había hablado de ese nuevo pacto, esa nueva alianza, que muchos desconocen hoy en día. Pero tan importante para el Eterno es que cada persona que se añade a su familia, a su pueblo, ande en obediencia, que él también lo transmitió proféticamente en lo que es en el libro de Devarim o Deuteronomio. Yo quiero que vayamos allá porque esto que estamos tocando ahora tiene que ver con el tema y usted se va a dar cuenta el por qué. Devarim, Deuteronomio, capítulo 1.
Yo quiero que vayamos al verso 11. Mire lo que dice. Que Yahweh, el Elohim de sus padres, le está hablando a los hebreos que salieron de Egipto, les aumente su número 1000 veces y los bendiga como prometió. Mire, la bendición del Eterno caerían sobre cada hijo de Israel cuando cumplen lo que el Eterno manda. Y algo bien interesante con la bendición. La bendición del Eterno es algo que el Eterno nos da sin que nosotros lo estemos buscando, sin que nosotros lo estemos presionando, sin que nosotros lo estemos esforzando, sin que nosotros estemos metiendo mano. Porque cuando una persona mete mano más de la cuenta, ya no es una bendición del Eterno, es uno esforzando la cuestión. La bendición del Eterno se da sin ningún problema. Si el Eterno me tiene a mí para darme un carro sin que yo esté apurado pagando esa deuda y que me está quitando el sueño, entonces bendición. Pero cuando yo estoy sacando dinero donde no es mío, entonces no es bendición. Cuando yo me meto en una deuda, no es bendición. Cuando yo estoy esforzando las cosas, no es bendición. Que el Eterno en su misericordia, pues, me aún así permite que yo llegue a conseguir algo. Pero la bendición llega a uno cuando uno está en obediencia. El Eterno manda a las personas sin que yo esté tanto buscando que se llegue a pasar. Pero eso es cuando yo ando en obediencia, cuando ando en rectitud. El Eterno entonces manda a fulanito y sutanito para que me dé, para que me alcance a comprar el carro sin que yo me meta en una deuda. Me va a dar la forma de tener una vivienda sin que yo esté después perdiendo el sueño y mi tiempo para después olvidarme de mi familia y del Eterno sobre todo. De estar utilizando dinero que no es mío y después estar apurado en cómo yo voy a pagar eso. El Eterno, cuando es la bendición de Él, entonces me brinda a mí lo que yo necesito para cumplir eso. Que obviamente va de acuerdo a lo que el Eterno quiere. Pero entonces esto es importante que notemos porque los hijos de Israel iban a recibir todo esto siempre y cuando, como leímos en el pasaje anterior de Shemot, andaran en obediencia. Y tanto es así que ahí mismo, en este libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 17, verso 14, empieza también a darle instrucciones acerca de lo que eventualmente el pueblo de Israel iba a obtener, o sea, en este caso un rey. El pueblo de Israel, si usted se acuerda, en el principio y aún cuando leímos el libro de los jueces y aún entrando a lo que es 1 Samuel, ellos estaban regidos por medio de jueces. O sea, era el Eterno por medio de esta gente gobernaba a Israel. Pero ellos decidieron tener rey. Pero aún así el Eterno ya sabía de antemano lo que iba a pasar con ese pueblo y el deseo de que ellos tuvieran un rey. Y él de antemano le dice de esta forma cuando llegara ese momento. Mira lo que dice, verso 14, hablando acerca de lo que debía ser un rey. Si después de haber entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te ha asignado y de haber tomado posesión de ella y haberte establecido en ella, tú decides, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones de alrededor, serás libre de establecer un rey sobre ti. El Eterno le da permiso. No hay nada de malo, aunque el Eterno deseaba que él fuera el rey absoluto. Uno escogido por Yahweh tu Elohim, o sea, que Yahweh lo escogiera. Asegúrate
de poner como rey sobre ti a uno de tu propio pueblo. Ya le da pautas acerca de eso. Uno de tu propio pueblo. No puede ser alguien que no sea de la familia de Israel. No debes poner sobre ti a un extranjero, uno que no sea tu compatriota. Y esto es muy interesante porque esto tiene que ver con el rey Mesías. Muchas personas no le dan el interés a estas profecías y se atreven aún de decir, a mí no me importa si Jesús, como ellos le llaman, sea chino, sea japonés, sea ruso, sea colombiano, venezolano, ecuatoriano, sea árabe. Lo que me interesa es que haya muerto por mí, no importa de dónde sea. Entonces, es algo muy aberrante decir eso, que una persona piense eso. Y los hay. ¿Por qué? Porque entonces caerían en el error de estar siguiendo a uno que es un Mesías falso, o como ellos le llaman, un Cristo falso. Estarían siguiendo a una figura que no es la que las escrituras, tanto de el Antiguo Testamento, como le llaman, como del Nuevo Testamento, como le llaman, que son las escrituras hebreas, Tanaj, y los escritos nazarenos, no enseñan ni dicen. Tiene que ser de el pueblo hebreo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando una persona dice eso, dígale, usted estaría entonces siguiendo a un Cristo falso. ¿Y qué más dice? Será, o que dice, además, él, noten esto, no deberá adquirir caballos. Empiezan a decir el Eterno las condiciones por lo cual el rey se debe regir. No enviará gente a Egipto para aumentar su caballería, pues Yahweh les ha advertido. Y estoy leyendo esto porque resulta que tanto lo que leímos anteriormente como esto principalmente iba a pasar en Israel. Ellos no iban a tener en cuenta esto, por ende pasaría una desgracia entre el pueblo. Por esa misma razón, por eso estoy leyéndole esto para que empecemos ya, vamos de subida. En los estudios o en las partes que hemos estudiado anteriormente, íbamos como en esa montaña rusa que va de subida. Ahorita ya empieza a ir de bajada. Y obviamente de bajada da un poco de miedo, pero a la misma vez da como que esa expectación de qué es lo que va a pasar. Y aquí estamos dándonos cuenta de subidita todavía que el Eterno le está diciendo al pueblo, tengan cuidado de que sus reyes hagan esto y lo otro. Porque si no, vendrán consecuencias. Y dice, pues Yahweh les ha advertido, no debe volver otra vez por ese camino. No debe tener muchas esposas para que no se descarríe su corazón, ni debe amar plata y oro en exceso. Y esto fue lo que pasaría para la eventual desgracia de la nación que ya había nacido aquí. Que más dice, cuando se siente en su trono real, tendrá una copia de esta Torah escrita para él y un rollo por los sacerdotes o los Kohanim levíticos o levitas. Resulta que hay una leyenda, y lo digo como leyenda porque no hay algo que lo pruebe al 100%, pero que dice, puede que sí, que el rey está obligado que él mismo copiara esta copia con sus propias manos. Puede que sí, pero aún así el rey está obligado a tener una copia él mismo. ¿Por qué? Porque él como rey no solamente debía conocer todos los preceptos de la Torá o de la instrucción, pero a la misma vez como rey, como cabeza, debía pasarla a su pueblo y hacer juicio por medio de ello, por supuesto. Que dice 19, que permanezca en su poder y que la lea durante toda su vida para que aprenda a reverenciar a Yahweh su Elohim, a observar fielmente cada palabra de esta Torá o instrucción, así como estas leyes.
Así no actuará con arrogancia hacia sus compañeros, ni se desviará de la Torá o de la instrucción a la derecha ni a la izquierda, con el fin de que él y sus descendientes puedan reinar por mucho tiempo en medio de Israel. ¿Qué iba a pasar si hacía todo lo contrario? Iba a venir desgracia al pueblo. Y la descendencia de ese rey se iba a cortar. Y lo vamos a ver. Y esto vendría a ser eventualmente esa bajada que realmente no viene a ser como que de mucho gusto, de mucho miedo y no de mucho gusto. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar ahí mismo en el libro de Devarim, pero en el capítulo 18, otro pasaje interesante. Vamos a ir al verso 9. Mire lo que dice. Y esto hay que prestar mucha atención porque concierne a nosotros que estamos volviendo al Eterno por medio de Yeshua. Mire lo que dice. Cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando, no aprendas a imitar las prácticas aborrecibles de estas naciones. O sea, estas prácticas paganas que estas naciones tienen y que hoy en día se puede aplicar, nosotros como creyentes que estamos volviendo al Eterno y que vamos a ser parte de su familia, debemos evitar todas estas prácticas porque por medio de ellas es que también le vino la desgracia a Israel, como lo vamos a leer. Dice que no se encuentre en medio o en tu medio nadie que entregue a su hijo o hija al fuego. Nadie que sea adivino, astrólogo, echador de la suerte o hechicero. Nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores o que invoque a los muertos. Porque todo el que hace esas cosas es aborrecible a Yahweh y por causa de esas prácticas aborrecibles, Yahweh, tu Elohim, las está desposeyendo delante de ti. O sea, estas naciones iban a perder su tierra por estas mismas prácticas. Y eso es lo que uno como creyente debe de tener. Y esto fue la desgracia o algo o parte de la desgracia que le va a venir al pueblo de Israel por abrazar esto. Debe ser íntegro. Y la palabra íntegro no es que seas perfecto, pero tienes que aplicar la justicia como debe de ser. Íntegro es una persona que no hace artimañas para conseguir lo que quiere. Íntegro es una persona que hace lo que es correcto delante del Eterno. Estas naciones o esas naciones que tú estás a punto de desposeer acostumbran a acudir a los que echan suerte, a los adivinos. A ti, sin embargo, Yahweh tu Elohim no te ha permitido nada semejante. Sé íntegro. El Eterno nos manda a que seamos íntegros. Que si usted ve que alguien le ofrece hacer algo que no es correcto, a pesar de que nos pueda beneficiar, usted diga, no lo voy a hacer. A no ser, obviamente, que sea un caso de vida o muerte, que obviamente no involucre a que usted vaya a hacer un acto inmoral, como por ejemplo muchas personas piensan, bueno, te voy a matar si en este caso te acuestas o no te acuestas con la mujer del prójimo o el marido de tu prójimo, obviamente. Pero el Eterno nos manda a ser íntegros. Que no
vendamos nuestra fe por estar consiguiendo lo que queramos. Sé íntegro. Ahora mire esto. Y esto aquí tiene que ver también con lo que estamos hablando. Los dos mensajes centrales. Mensaje central de la historia de esta familia que necesita que ser rescatada y la herramienta que el Eterno va a utilizar para rescatar a esa familia. Que dice en el verso 15, Yahweh tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo. El Eterno está prometiendo, aunque ya lo había prometido de antemano, a un profeta como Moisés, que iba a ser ese libertador, ese salvador. A él deberán hacerle caso. Lo que estamos hablando en la profecía de Bereshit o Génesis capítulo 49 con relación a Shiloh. Esto fue lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea. Cuando dijiste, de hecho, esta palabra asamblea es muy interesante. Cuando dijiste, no vuelvo yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni a ver este grandioso fuego para que no muera. Ante lo cual Yahweh me dijo, han hecho bien en hablar así. Yo les levantaré, dice el Eterno, un profeta como tú. O sea, el Eterno aquí al principio es Moisés ya habiendo recibido este mensaje del Eterno y diciéndole al pueblo, Moisés al pueblo, sabiendo de que el Eterno se lo había dicho. Pero aquí es el Eterno hablándole al pueblo. Yo le levantaré un profeta como tú. O sea, ¿como quién tú? Como Moisés. Este profeta tenía que actuar como Moisés. Tenía que mostrarle al pueblo o sacar o liberar primero al pueblo de la esclavitud. Tenía que guiarlo para poder entrar a esa tierra prometida, pero en el proceso de que ellos entren a esa tierra prometida, tenía que darle la instrucción y enseñarle la instrucción tal y cual como Moisés lo hizo. Y que dice, pondré mis palabras, y noten aquí, este Salvador, este libertador, este profeta, no iba a hablar palabras de él, iba a hablar palabras del Eterno. Y no era el Eterno mismo, era un instrumento que el Eterno iba a utilizar, así como lo fue Moisés, tal y cual como le estamos leyendo, es indubitable. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. O sea, el Eterno iba a mandar a este profeta, que sabemos nosotros quién es, pero bueno, para beneficio de este estudio, no voy a decir el nombre todavía. Y dice, y si alguien se niega a hacer caso a las palabras que él hable en su nombre, no, que dice en mi nombre, yo le pediré cuentas. O sea, el que no escuche a este profeta, tal y cual como el Eterno mandó que escucharan a Moisés, el Eterno les iba a pedir cuenta. Y vemos la historia de lo que pasó con Moisés también, como el Eterno le pidió cuenta a aquellos que no escucharon a Moisés como profeta. Pero noten algo bien interesante, y es ahí donde tenemos que prestar atención a lo que leemos, porque esto que vamos a continuar a leer tiene que ver con ese mismo profeta. Porque si se aparecería un profeta que supuestamente el Eterno mandó, pero mire lo que dice, pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros o de otro Elohim, aquí dice deidades, pero en otras versiones dice en otro Dios o en otros dioses, ese profeta deberá morir. O sea, que si ese profeta saliera diciendo palabras de él mismo y que llevara al pueblo a adorar a otro Dios, a otro Elohim, que no fuera el Eterno, que no fuera ese que lo mandó y que se hiciera aún adorar a él, ese profeta debe ser muerto. Y hay personas que ni siquiera le prestan atención a esto. Ese profeta que iba
a mandar el Eterno, tal y cual como lo estamos leyendo aquí, no iba a ser que le adoraran a él, sino que iba a ser que las personas sirvieran o adoraran a el Elohim verdadero, al Dios verdadero. Así de que tengan pendiente eso, porque se ha sacado fuera de contexto la imagen de nuestro maestro Yeshua, haciéndolo pasar por un Dios al cual se le debe adoración. Y esto es un tema que también vamos a discutir. Yeshua nunca proclamó, nunca enseñó ser ese Elohim verdadero, y mucho menos que se le diera adoración a él, porque entonces se descalificaría como estamos leyendo aquí. Ese profeta que iba a ser el Goel, el redentor, que iba a ser utilizado para el Eterno, para rescatar esta familia, no era el mismo Eterno. No era Yahweh, sino un siervo de Yahweh, como lo leemos aquí. Y por eso dice en el 21. Y si te preguntas, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra de Yahweh? Mire lo que dice. Si el profeta habla en el nombre de Yahweh y la predicción no se cumple, esa predicción no era la palabra de Yahweh. El profeta le ha expresado presuntuosamente, no le tengas temor. Y vamos a hablar un poco más acerca de ese profeta, pero no en este tema. Pero para que ustedes tengan en mente la labor de este profeta. Y luego vamos a leer en este mismo libro de Barín, Deuteronomio, en el capítulo 24. Un mandamiento bien interesante. Y en el verso 1 dice, un hombre toma una esposa y la posee. Ella no logra agradarlo porque él encuentra algo ofensivo acerca de ella. Y le escribe una carta o un acta de divorcio. Se le entrega y la despide de su casa. Marquen esto porque eventualmente vamos a ver esto mismo en uno de los profetas. Y usted va a entender la razón por la cual esto fue escrito. Y a veces uno cree que realmente está hablando es del divorcio entre un hombre y una mujer, aunque sí, obviamente que tiene que ver, pero esto tiene que ver más que eso. Para ya ir terminando y poder ver ya claramente el mensaje después de esto, vamos a ir en este mismo libro de Barín o Deuteronomio, en el capítulo 28. Ya para ir aterrizando en esta parte. Y vamos a leer desde el verso 1. Mire lo que dice. Ahora bien, si obedeces a Yahweh tu Elohim, si obedeces para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá por muy encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán si le haces caso a la palabra de Yahweh tu Elohim. Noten de que la bendición no hay que empujarla. Noten que la bendición no hay que oprimirla. Noten que la bendición no hay que buscarla como muchos creen y pretenden hacer creer. La bendición viene sin ningún problema cuando andamos en obediencia. Obviamente que el Eterno nos pide que hagamos lo que nos corresponde en una forma íntegra, sin tanto estar empujando ni esforzándonos más de la cuenta. Cuando es una bendición del Eterno, el Eterno nos pone todo sin ningún problema. Y que dice, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre. No habrá ningún problema. El producto de tu suelo saldrá fácilmente. Tus hijos nacerán sin ningún problema. Y las crías de tu ganado, los becerros de tu manada y los corderos de tu rebaño. Bendita será tu canasta. O sea, sin ningún problema vas a tener suficiente comida.
y tu amasador de harina. Bendito serás en tus entradas, bendito serás en tus salidas. Y Yahweh pondrá en fuga a tus enemigos que te ataquen. Por un solo camino marcharán contra ti, pero huirán de ti por 7 caminos. Esto en base a la obediencia, a tu integridad. Yahweh ordenará bendiciones para ti sobre tus graneros. Mire, ordenará, él mandará personas que te lleven la bendición. Y sobre tus empresas te bendecirá en la tierra que te está dando Yahweh tu Elohim. Yahweh te establecerá como su pueblo consagrado, como te lo juró, te guardará, si guardas los mandamientos de Yahweh tu Elohim y andas en sus caminos. Noten esto. Ahora, yo quiero ser claro, porque la bendición no necesariamente es que usted sea rico multimillonario, sino la bendición es que a usted no le falte lo que necesita como familia. Un techo, un plato de comida, ropa para vestir. Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh se proclama sobre ti y te respetarán. Y Yahweh te dará abundantemente prosperidad en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en el producto de tu suelo y en la tierra que Yahweh juró a tus padres que te daría. Yahweh te abrirá su generoso almacén, el cielo, para proveer lluvia en su temporada sobre tu tierra y para bendecir todas tus empresas. Serás acreedor para muchas naciones, pero deudor a ninguna. Mire esto, deudor a ninguna, deudor a ninguna. Porque esa es la bendición. La bendición no es endeudarme. La bendición es que al contrario, yo no sea el que me endeude, sino que otra persona se endeude si es que quiere. Yahweh te hará la cabeza y no la cola. Y esto en base a la bendición, pero muchos quieren pretender, yo no soy cola, yo soy cabeza, pero ¿en base a qué? A estar en desobediencia. Estarás siempre arriba, nunca abajo. Si solamente obedeces y observas fielmente los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo te ordeno hoy, y no te desvías ni a derecha ni a izquierda de ninguno de los mandamientos que te ordeno hoy, y no te vuelves a la adoración de otros dioses, de otras deidades, de otros Elohim. Solamente a él. No a Yeshua, no a Jesús, solamente al Eterno. Mire lo que dice eventualmente, pero si no obedeces a Yahweh, mire lo que va a pasar. No obedeces a Yahweh, tu Elohim, para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita será tu canasta y tu batea de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el becerro de tu manada, el cordero de tu rebaño. Maldito serás en tu entrada, maldito serás en tu salida. Yahweh desatará contra ti calamidad, pánico, frustración y en todas las empresas que inicies, de modo que serás exterminado por completo a causa de las malas obras al abandonar. Yahweh hará que se te pegue la plaga hasta que haya acabado contigo en la tierra en la que estás entrando para poseer. Y dice, Yahweh te herirá con tuberculosis, fiebre e inflamación, con calentura y sequía, con frustración y enmojecimiento. Estos te perseguirán hasta que perezcas. El cielo sobre tu cabeza será de cobre y la tierra bajo tus pies de hierro. Yahweh hará que la lluvia sobre tu tierra sea polvo y te caerá arena del cielo hasta que seas exterminado. Yahweh te hará huir delante de tus enemigos. Marcharás contra ellos por un lado, por un solo camino, pero huirás de ellos por 7 caminos. Y vendrás a ser objeto de maltrato en todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres
vendrán a ser alimento para todas las aves del cielo y para todas las bestias de la tierra sin que nadie las espante. Yahweh te herirá con la inflamación de Egipto, con hemorroides, ampollas, picazón, de las cuales nunca te recobrarás. Yahweh te herirá con locura, ceguera y desánimo. Andarás a tientas al mediodía, como anda a tientas un ciego en la oscuridad. No prosperará en lo que emprendas. Te verás constantemente oprimido y explotado, sin que nadie te ayude. Si paga los desposorios por una esposa, otro hombre la disfrutará. Si construyes una casa, no la vivirás. Si plantas una viña, no la cosecharás. Degollará tu toro delante de tu vista, pero tú no comerás de él. Te quitarán tu asno en tu propia cara y no te lo devolverán. Le entregarán tus rebaños a tus enemigos sin que nadie te ayude. Tus hijos e hijas serán entregados a otro pueblo mientras lo presencias. Y tus ojos se cansarán de esperarlo, pero no podrás hacer nada. Un pueblo que no conoce se comerá el producto de tu suelo y todo tu grano. Te verás oprimido y maltratado continuamente hasta que vuelvas o te vuelvas loco por lo que ven tus ojos. Yahweh te afligirá en las rodillas, en los muslos, con una severa inflamación de la que nunca te recobrarás, desde la planta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza. Yahweh te dirigirá con tu rey que has puesto sobre ti a una nación desconocida para ti. Recuerden estas palabras. Y para tus padres, y donde servirás a otros dioses, a otras deidades, de madera y piedra. Serás el asombro, el refrán y la burla entre todos los pueblos a los que te lleve Yahweh. Aunque lleve mucha semilla al campo, recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Aunque plantes viñas y las cultive, no tendrás vino para beber ni guardar, porque el gusano las devorará. Aunque tengas olivo por todo tu territorio, no pondrás aceite o no tendrás aceite para unción, porque tus olivos se caerán. Aunque engendres hijos e hijas, no se quedarán contigo, porque irán en cautiverio. Siga notando eso. El grillo se apoderará de todos los árboles y producto de tu tierra. El extranjero en medio se ensalzará sobre ti cada vez más alto, mientras tú te hundes cada mes más bajo. Él será tu acreedor, pero tú no serás su acreedor. Él será la cabeza y tú la cola. Todas estas maldiciones caerán, te seguirán y te alcanzarán hasta que quedes eliminado, porque no le hiciste caso a Yahweh y guardaste los mandamientos y las leyes que te ordenó. Ellas servirán como señales y pruebas contra ti y tu descendencia para siempre, porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo. Tendrás que servir con hambre y sed, desnudo, careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará de ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, y anoten esto, el fin de la tierra, la cual se abalanzará como el águila, una nación cuyo idioma no entiendas. Esto anótenlo porque esto tiene que ver con lo que vamos a estudiar eventualmente. Una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo ni misericordia al joven. Devorará la prole de tu ganado, el producto de tu suelo, hasta que quedes eliminado. No te dejará nada de grano, de vino nuevo, ni de aceite, ni de becerros de todas tus manadas, ni de corderos de tus rebaños, hasta que te haya llevado la ruina. Te encerrará en todos tus poblados, por toda tu tierra, hasta que haya caído toda muralla fortificado y alta en que confías. Y cuando estés encerrado en todos tus poblados, por toda tu tierra que Yahweh tu Elohim te ha asignado, comerás tu fruto, la carne de tus hijos e hijas que Yahweh tu Elohim te ha asignado a causa de la desesperada estrechez a la que te reducirá tu enemigo. Y esto es triste porque eso se iba a pasar. Eventualmente usted lo va a leer conmigo.
El que sea más delicado y melindroso entre ustedes se pondrá demasiado miserable con su hermano y con su estimada esposa y con los hijos que le queden. ¿Qué más dice? Pero para no compartir con ellos nada de la carne de los hijos que se coman, porque no le quedará nada a causa de la desesperada estrechez a la que reducirá tu enemigo en todos tus poblados. Y si usted sigue leyendo todo esto, usted se va a dar cuenta de todas las maldiciones que seguirán a todas estas personas. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y esto es en base a la desobediencia, vuelvo a repetir. Y esto le iba a ocurrir al pueblo hebreo. El Eterno le da la bendición, pero a la misma vez le dice la maldición. Y tristemente, como vamos a ver, el pueblo hebreo decide el desobedecer. No decide el obedecer al Eterno. Y ya para ir terminando, vamos a ir al capítulo 29 del libro de Devarim o Deuteronomio. Mire lo que dice en este capítulo. Un momento. Dice desde el verso de este capítulo 1. Estos son los términos de la alianza que le ordenó Yahweh a Moisés que concluyera con los israelitas en la tierra de Moab, en adición a la alianza que había hecho con ellos en Horeb. Ya vimos que había hecho 2 alianzas. Pues hablamos un poco de eso cuando tuvimos de nuevo la Torá. Moshe convocó a todo Israel y les dijo: ustedes han visto todo lo que Yahweh hizo ante sus propios ojos en la tierra de Israel, en la tierra de Egipto, Misraim, al faraón y a todos sus cortesanos y a todo su país. Ya ustedes saben la historia de eso, así de que vamos a ir un poco más adelante para que llegamos al punto donde quiero llegar. Vamos a ir a el 14. Mire lo que dice. Yo hago este pacto con sus acciones, no solamente con ustedes, sino tanto con los que están aquí, con nosotros, hoy delante de Yahweh, nuestro Elohim, como los que no están con nosotros hoy. O sea, esto no solamente involucraba a esa gente, sino que involucraba o involucra a la descendencia de esa gente en el futuro. Y no en un futuro de unos 10, 20, 30 años o 4 o 5 generaciones, sino a descendientes de futuro bien lejano, bastante lejano. Y dice más adelante: bien saben ustedes que nosotros moramos en la tierra de Egipto y que pasamos por en medio de varias otras naciones. Y dice: y ustedes han visto cosas detestables y los fetiches de madera y piedra y de plata y de oro que guardan ellas, o sea, las naciones, todos esos muñequitos que ellos tenían ahí, esas naciones paganas. Y dice: tal vez haya entre ustedes algún hombre o alguna mujer o algún clan o alguna tribu cuyo corazón se está apartando ahora mismo de Yahweh nuestro Elohim para ir a adorar a las deidades o a los muñequitos de esas naciones. Tal vez haya entre ustedes una raíz que produce ortiga y ajenjo. Así de que el Eterno le llama de nuevo la atención. Dice: Yahweh nunca lo perdonará, más bien la ira y la pasión de Yahweh arderá contra esa persona hasta que toda sanción registrada en este libro venga sobre ella y Yahweh elimine su nombre de debajo del cielo. Y dice: Yahweh los sacará de todas las tribus de Israel para desgracia, de acuerdo con todas las sanciones de la alianza registrada en este libro de la Torá. Y las generaciones venideras preguntarán: los hijos que les sucedan a ustedes y los extranjeros que vengan de tierras lejanas y vean plagas y las enfermedades que Yahweh haya infligido sobre el país. Mire todo lo que viene por la desobediencia, por aquellos que se
persisten en no dejar la adoración de ese tipo de muñequitos, de estatuitas, de lo que le quieran llamar. Vamos a leer el capítulo 30 de Devarim o Deuteronomio. Y vamos a leer del 1 al 8 y con esta terminamos. Dice así: cuando te sucedan todas estas cosas, o sea, por estar en la desobediencia, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te haya expatriado Yahweh tu Elohim, porque le ha dicho, si desobedecen, si usted lee, por ejemplo, todo el capítulo 28, nos vamos a dar cuenta que el Eterno en la desobediencia iba a despatriar, iba a sacar de esa tierra al pueblo hebreo y la iba a despatriar, la iba a poner en otros países. Que te haya expatriado Yahweh tu Elohim, y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohim, o sea, cuando hagas arrepentimiento, shuv, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como se los ordeno hoy, entonces Yahweh tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a recibirte con amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos los países donde Yahweh su Elohim los ha dispersado. Aun si tus expatriados estuvieran en los confines, o sea, hasta lo más último del mundo, de allá te recogerá Yahweh tu Elohim, de allá te traerá. Y Yahweh tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y hará más próspero y más numerosos que tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, para que vivas. Yahweh tu Elohim infligirá todas estas maldiciones sobre los enemigos que te persiguieron. Tú, sin embargo, volverás a hacerle caso a Yahweh y a obedecer todos sus mandamientos que te ordeno hoy. Y Yahweh tu Elohim te concederá abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tu vientre, la cría de tu ganado y el producto de tu suelo, porque Yahweh se deleitará otra vez en tu bienestar, como se alegró en el de tus padres. Y esto me hace acordar, para terminar esta parte con broche de oro, a lo que se conoce como el hijo pródigo. Solamente analicen. El hijo menor que se fue, derrochó todas sus ganancias, se quedó sin nada y después estaba mendigando. Fue cuando reconoció todo lo mal que había hecho delante de su padre y dijo a sí mismo: he pecado contra el cielo, contra mi padre. No soy digno de ser su hijo. Me devolveré a mi padre y me haré como uno de sus jornaleros, o uno de sus sirvientes. Aún así, cuando él se regresaba y el padre lo vio desde lejos, el mismo padre, que era algo raro, y vamos a tratar ese punto, salió de su lugar sin tener que hacerlo, corrió al ver a su hijo, no esperó a que él llegara, sino que lo fue a buscar, lo abrazó, ni siquiera esperó que el hijo volviera, sino que él lo fue a buscar. Lo abrazó y en vez de que lo pusiera como un siervo, le volvió a dar todo lo que tenía antes. Así de que vamos atando los cabos de lo que es esta familia que, como vamos a ver, se perdería. Así que dejo esta parte hasta aquí.